Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a En Voz Alta. Voy a iniciar el programa comentando una noticia, como dicen, de impacto nacional. Hoy hay pleno del Congreso de la República y el Congreso ha debatido esta tarde el proyecto de ley 3413 que propone, atención por favor, declarar de interés nacional la protección, conservación y promoción de la danza de pastoras del distrito de Huañec, provincia de Yauyos, departamento de Lima. No estoy bromeando, ¿eh? A esto han dedicado en la tarde el Pleno de la República. ¡El Pleno! Estamos peleando por una reforma política, porque se complete una reforma judicial, porque se presenten las normas de desarrollo constitucional del referéndum que hemos aprobado el año pasado, y están discutiendo, con todo cariño por las pastoras, la conservación y promoción de la danza de pastoras del distrito de Huañec en la provincia de Yauyos. Para eso necesitan ley del Congreso. ¿Ustedes saben cuánto les cuesta a todos ustedes, contribuyentes, el Congreso al año? ¿Cuántas decenas o cientos, mejor dicho, de millones de soles les cuesta a los contribuyentes el Congreso para que pasen parte del Pleno discutiendo esto? Yo pensé que en la mañana con el Colegio de Politólogos habíamos ido bastante lejos, pero esto no supera nada. La danza de pastoras. Y estamos contra el tiempo de que se acabe la legislatura y no se apruebe la reforma política. Esto no mejora, pero hoy vamos a hablar de reforma política en este programa. Antes, sin embargo, hay otras noticias de gente que sí está trabajando. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presenta denuncia constitucional contra Pedro Chávarri. ¿De qué se trata? De los siguientes delitos. Delitos que en su condición de fiscal de la Nación ha cometido. Como instigador de la presunta comisión del delito contra la administración pública, atentado contra la conservación e identidad de objeto. Y como autor del delito contra la administración de justicia, encubrimiento real y encubrimiento personal, agravado en grado de tentativa en agravio del Estado. ¿De qué se trata esta historia? Ustedes recordarán que el señor Chávarri dirigió a un grupo de subordinados en el deslacrado de oficinas de sus asesores y en la extracción de objetos en cajas de esas oficinas cuyo destino solo él conoce, porque solo él sabe lo que habían dentro de esas cajas. Ya confesaron el delito la señora Rosa Venegas, su asesora, aunque al principio lo negó, y también los miembros de la seguridad del señor Chávarri. Pero se ha vuelto a pedir, por supuesto, las declaraciones testimoniales de todos ellos. Esto tiene que ir al Congreso, donde por supuesto, a ver, podemos hacer acá una timba, pero yo creo que gano, lo van a volver a proteger, porque como dijo Rosa Bartra, es una cuestión de sobrevivencia. De poco les ha servido hasta ahora, felizmente, pero eso fue lo que dijeron. Y ya en un caso similar, presentado directamente por congresistas, han archivado la denuncia, pero esta vez la denuncia viene del propio Ministerio Público. ¿Cómo es posible que en un delito donde hay testigos, los actores han confesado y hay videos y fotografías, se pueda archivar? El señor metió a un grupo de personas y se robó los documentos que tenía que examinar el fiscal. ¿Eso cómo puede ser cualquier cosita? Bueno, en el Congreso es cualquier cosa. Muy bien, el señor juez Jorge Chávez Tamariz le impuso 18 meses de prisión preventiva a José Miguel Castro, pero aprovechó para explicarle también a algunos señores congresistas por qué se ponen 18 meses de prisión preventiva en este caso particular. Escuchemos. Pero ¿qué pasa si este es un tema de variación? Es decir, no se está emitiendo el pronunciamiento iniciada una investigación de investigación preparatoria, sino después de aproximadamente casi un año. No puedo conceder el mismo tiempo que se concede cuando se inicia una investigación preparatoria. Esa es la razón por la cual aplicando lo que es una institución jurídica de plazo razonable que no está contenida ni en la Constitución ni en el Código Procesal Penal, sino a través del caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, que es un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que permite al juez que pueda establecer estimados o en todo caso plazos menores, del cual ha sido mi argumento basado en una cuestión de derecho supranacional. Y en esa medida, teniendo en cuenta de que el Ministerio Público tiene que recabar elementos, indica a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, pero tiene que recabarlos, no es que tenga que solicitarlos. Y por otro lado, también se tiene de que ya identificó la ruta de dinero a partir de Odebrecht y OAS, y sin perjuicio que
si quiere comprender a otros procesados, 1 año y medio resulta, a mi parecer, razonable, y si considera que no le alcanza ese año y medio, debidamente justificado, podrá acudir ante este órgano jurisdiccional solicitando en atención a otros constructos o instituciones jurídicas que también permite el Código Procesal Penal, de cuál es la prolongación de la prisión preventiva, que tiene hasta 18 meses para que pueda, en todo caso, mantenerse a una persona privada de su libertad. Pero todo tiene que ser justificado y razonable. El juez no puede actuar bajo simple formalismo. El juez no es boca de ley. El juez, en todo caso, tiene que respetar los principios que puedan derivar de estos o los mejores, como lo indica Carlos Santiago Nigo en su obra de Derecho Constitucional. Bajo esto de aquí manifiesto yo de que considero que debo aclarar, fundada en parte la petición del Ministerio Público, variar la medida restrictiva de derecho a libertad personal de comparecencia que se ha impuesto con restricciones por la de prisión preventiva en contra de José Miguel Castro Gutiérrez por el delito de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos por un plazo de 18 meses. Y también se comunica en este acto a la Policía Judicial para que ejecute la medida. Se notifica a las partes, Ministerio Público. Conforme en el extremo de la variación, señor juez, pero apelamos el tema del plazo. Abogado de la defensa. Interpongo recurso de apelación. Por interpuesto a las... Bueno, creo que es bastante clara la explicación del juez, que le sirva a algunos periodistas y a algunos congresistas que parecen no haber entendido nada. A ver, la prisión preventiva en primer lugar es excepcional. Muy bien. Tiene que cumplir determinados requisitos. Pero también, de acuerdo, lo ha citado el juez, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las medidas tienen plazo razonable. Plazo razonable. Entonces, si este caso ya viene siendo investigado hace mucho tiempo, ya tienen todas las pruebas acumuladas, no hay que pedir más, ¿no es cierto? Lo único que falta es la acusación. Plazo razonable para acusación y conducción del juicio oral, 18 meses. Pero, como ha sucedido en otros casos, si la Fiscalía acredita que necesita más tiempo, se amplía el plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta un máximo de 36 meses. ¿Por qué? Porque esos son los precedentes que tenemos. Por ejemplo, el caso de Cuba. Ustedes recordarán, el viceministro de Comunicaciones del régimen de Alan García está hoy en prisión preventiva desde enero del año 2017. Le impusieron 18 meses de prisión preventiva. En junio del año pasado, la Fiscalía solicitó ampliar a 12 meses más y lo ampliaron. No pasó absolutamente nada. Todavía no los acusan, ya deberían acusarlo ciertamente, porque no se trata de que la gente cumpla 3 años en prisión para que después te acusen, sino que durante ese tiempo ya estés en juicio oral y que finalmente el juicio oral concluya durante el plazo de la prisión preventiva. Y si te absuelven, sales inmediatamente, y si no te absuelven, el plazo que has pasado en la cárcel ya va contando para la pena que tienes que purgar. Pero eso de atacar al juez porque no le ha dado 36, pueden pedir los 36. Ahora, evidentemente, el fiscal tiene que apelar. ¿Por qué? Porque no ha pedido los 36 por gusto. Entonces, tiene que justificar su actividad en la instancia superior, que es lo lógico. Y la defensa también tiene que apelar, porque la defensa considera que no hay el peligro procesal, que es lo normal. Yo no sé por qué tanta alteración. Ayer, es que a Keiko le han dado 36 meses. Bueno, su defensa ahorita está en casación. ¿Qué pasa si sale libre? A Ollanta y a su esposa Nadine Heredia les dieron 18 meses y nadie gritó como loco. Y a los 10 meses salieron, a los 9 y medio en realidad salieron. ¿Por qué? Porque ganaron un habeas corpus, porque no se había demostrado el peligro procesal. Tan no se demostró que hoy día siguen en su casa esperando que se inicie el juicio oral, que se iniciará en 1 mes o 2 meses aproximadamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, se ve caso por caso. Cada caso es completamente diferente. Los avances de la investigación son diferentes y cada juez, como dijo el juez, él no es la boca de la ley. Él tiene que interpretar la ley y darle un sentido razonable. 18 meses le parece razonable. ¿No les gusta? Apelen. Pero no les metan presión política a los jueces, pues. ¿No? Ya no. Muy bien. Susana Villarán ha sido trasladada, hemos visto las imágenes, me había olvidado decirlo, al penal de Santa Mónica el día de hoy. Como era previsible, no hay otro penal de mujeres en Lima donde pueda ser trasladada. Salió de la carceleta del INPE esta mañana, la que queda en el Ministerio Público, y fue llevada inmediatamente a Chorrillos. Dicen, no lo he podido confirmar, que va a estar en la misma área que Keiko Fujimori. Eso falta ver, porque son las instalaciones del INPE y el INPE es finalmente el organismo que toma estas decisiones, pero que va a estar en la zona, por lo menos en la que está Keiko Fujimori, que es la zona de prevención en
el penal de Santa Mónica, aguardando, por supuesto, la acusación fiscal y otras diligencias que puedan realizarse durante los siguientes meses. El objeto de esta prisión preventiva es que no se altere la etapa de investigación fiscal que está culminando. Ese es el objeto. Lo dijo ayer la fiscal, le dio mérito al juez. Los imputados están coordinando entre ellos, queremos que no coordinen entre ellos, por lo tanto los mantenemos separados y aislados. Muy bien, y el señor Miguel Castro también igual ha sido conducido a la carceleta y se sabrá mañana a qué penal va a ser conducido, porque no es una persona reincidente, por lo tanto podría ir, y esto es incondicional, a Piedras Gordas. Y bueno, el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros intentó llegar algún punto de negociación con las fuerzas políticas, las invitó a la presidencia del Consejo de Ministros, habló con ellas para tratar de impulsar la reforma política que está, hasta el momento, como ustedes verán, bastante estacionada. Esto fue lo que dijo al respecto. El Ejecutivo no está pidiendo que los 12 proyectos legislativos que ha presentado se aprueben tal cual como están. Nosotros no solamente no rehuimos al debate, sino que consideramos que el debate es esencial, mucho más en una reforma política. El Ejecutivo ha hecho suyo el trabajo de la Comisión de Alto Nivel casi en su totalidad. Una de las partes que no tomó el Ejecutivo es la propuesta de la bicameralidad. Sin embargo, así como en otros aspectos de nuestras propuestas, el Congreso tiene todas las facultades de discutir abiertamente lo que consideren, es parte de sus prerrogativas. Tanto en los temas de bicameralidad, como en el tema de inmunidad, será una discusión abierta y democrática como corresponde al Congreso. ¿Será una discusión abierta? Creo que el señor hay que ponerle un asesor en el Congreso que lo llame por teléfono. Hoy día en la Comisión de Constitución han decidido que la inmunidad se queda como está y más bien han hecho unos pequeños cambios para hacerla más favorable a los señores congresistas. ¿Qué tal? O sea, lo que tendría que desaparecer o reducirse o restringirse a la Corte Suprema como se había solicitado, no, nada. Y eso lo acaban de aprobar ahorita en la Comisión de Constitución. La alerta la acaba de dar la congresista Marisa Glave. Nada, ¿saben? Nada. Vamos a hacer pequeñas modificaciones justamente para hacerla más rígida, más dura y que no se pueda tocar a los congresistas que cometen delitos. Eso es lo que está proponiendo hoy, aprobado en la Comisión de Constitución, donde quieren discutir el Código Electoral, empezar por los personeros, ¿no? Artículo 1, y ahí vamos yendo. Y del lado del Ejecutivo no vemos una posición de pelea. Apruébenlas como ustedes quieran, discutan, las debatan, algún día si pueden, si bien, si no, también, ya está. Y nosotros, y los que sí estamos peleando por una reforma, todos los ciudadanos que sí la quieren, y que en encuestas salen como 80, entre 70 y 80% de aprobación. Sobre esta materia, los congresistas que asistieron al Palacio de Gobierno lo que querían saber era si el presidente de la República se iba a reelegir. ¿De dónde sacan esa idea? Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Estas iniciativas en absoluto tienen nombre propio. Están liberadas de cualquier criterio subjetivo. Hay una pregunta que se ha hecho en el desarrollo de la reunión, si el señor presidente va a postular a una reelección. Y él, una vez más, ha sido bastante claro y contundente. No. Y a efecto de ello, esto le da mayor objetividad y transparencias que se viene impulsando desde el Poder Ejecutivo. Hasta donde yo recuerdo, cuando los congresistas son elegidos, llegan al Congreso y les regalan un ejemplar chiquito de la Constitución y otro del reglamento del Congreso, que son bien útiles, bien portátiles. ¿Por qué no la leen? El señor Vizcarra no se puede reelegir, está impedido de participar en las elecciones. Impedido. ¿Qué parte no entendieron? Porque unos cursitos de Derecho Constitucional, son congresistas, deberían saber eso. ¿Cómo te presentas a una reunión de discusión de reforma política a preguntar si el presidente se va a reelegir? Y hoy la Comisión de Constitución se ha dedicado bastante rato a insultar a los miembros de la Comisión de Alto Nivel que trabajaron gratis durante todo el verano para producir el proyecto que ellos tienen que debatir. Es decir, hicieron su chamba, ¿no es cierto? La suya y la del Congreso. Y los han insultado rato,
como si se tratara de un tema de personas y no de un tema de propuestas. El nivel del Congreso es tan básico, tan primario, tan de pensamiento concreto, que ni siquiera pueden abstraer de las personas y decidir, sí, pues, vamos a discutir cómo hacer para inscribir partidos políticos de una manera más democrática. Ya, no pueden, no les da. Quieren mantener la situación tal como es. ¿Por qué? Porque la situación tal como es les asegura su supervivencia. Ese es el tema. Creen que con el sistema tal como es, nada va a pasar en el 2021. Y no se imaginan el vuelto que les va a dar el pueblo por no aprobar una reforma política que sí se necesita, que es absolutamente necesaria para cambiar la historia del Perú. Yo les decía ayer, ¿no quieren líderes corruptos? Modifiquemos la forma en la que elegimos esos líderes. ¿No quieren partidos políticos con financiamiento corrupto? Modifiquemos la forma en la que se financian los partidos políticos. Pero eso necesita leyes. Y si estamos discutiendo a la danza con pastoras en el distrito de Huañeque, en Yauyos, no estamos discutiendo financiamiento de partidos políticos, razón por la cual todos los líderes están presos o en camino de estar presos. Y no quieren discutir eso. En fin, vamos a hacer una pausa. Esta noche tenemos a Fernando Tuesta, que presidió justamente la Comisión de Alto Nivel, de la que tan mal han hablado hoy, para responder algunas de las interrogantes y hablar un poco de consensos necesarios para poder llegar a un final feliz que cada día está más alejado. Vamos a la pausa, regresamos, no se muevan. Y estamos nuevamente con ustedes y vamos a hablar de reforma política y de por qué es importante para la vida del Perú, para su vida cotidiana, para nuestro sistema político, para poder elegir a los mejores y no tener que estar regañando cada vez que usted prende la pantalla, escucha el radio o abre el periódico, de la cólera que le da lo que escucha, lo que ve y lo que oye. Muy bien, estamos con Fernando Tuesta. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Rosa María. Y una reforma política, en realidad, implica una reforma integral de la Constitución en muchos aspectos que son casi como fundacionales de una república. Hay quienes dicen que ese momento es el momento constituyente y que ese momento constituyente no está presente hoy en el Perú, que tendría que darse una coyuntura política de quiebre para regresar a una asamblea constituyente, luego de ese quiebre y poder hacer las reformas necesarias. ¿Qué piensan de esa objeción inicial? Mira, hay reformas políticas que se hacen sin momentos constituyentes, pero además de lo que se trata es que si esperamos esto no estaremos haciendo nada, ¿no? Yo sí creo que es posible hacer algo, no es fácil, no ha sido fácil, porque, por ejemplo, en este tema de alentar la reforma, estamos no hace tiempo, sino muchos años, ¿no? Y quiero hacer una distinción. No toda modificación de la norma, sea esta a nivel constitucional, sea esta de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Partidos Políticos y en general Ley de Elecciones Municipales Regionales, constituye una reforma. Aun cuando toda reforma requiere modificaciones de distinto nivel. ¿Qué lo distingue? Lo distingue porque las reformas políticas modifican los núcleos centrales, sobre todo de las reglas de juego, de la representación y las instituciones. Claro, es digamos, un cambio de la regla de juego del poder. Así es. Y entonces, cuando por ejemplo se dice hay que discutir a partir del informe de la comisión que entregamos al Ejecutivo, y se dice, no, hay otras formas, por ejemplo, seguir lo del código electoral. Creo que no se entiende que el informe pasó por una serie de etapas que son las siguientes. En primer lugar, recopilar la información en la que se incluía muchos de los proyectos de ley que justamente ahora se trata también de nuevo de debatir, informes de otras comisiones, pero sobre todo de un diagnóstico, se parte de un diagnóstico. El diagnóstico nos permite ubicar los núcleos centrales de los problemas. Ahora, hasta de allí termino, se prevén medidas que se transforman
en proyecto de ley. Ahora, empecemos por el diagnóstico. Hasta el momento, ¿ustedes han tenido un diagnóstico alternativo? No. Es decir, un grupo de Claro, politólogos ha así dicho, no, señor es. Tuesta Así y es. compañía, su diagnóstico no es del todo cierto. Hay estos errores metodológicos. Ustedes dicen que los partidos no funcionan y la verdad sí funcionan. Ustedes dicen que los comités en realidad no son representativos, sí son representativos. Que no hay problema de gobernabilidad. Y en realidad sí los hay, pero son otros, Así es, alternos. así es. ¿Ha habido un informe de algún otro grupo? Ninguno. Ninguno, ni Ninguno. siquiera privado, o sea, No, ni no, siquiera de no. una universidad No, interesada, no. nada. No ha habido ni externo ni propio en el Congreso, Claro. muchos de cuyos proyectos de ley buscan modificar partes muy acotadas. Claro, de la porque ley. una cosa es decir, ya, vamos a eliminar la ley seca, Así ¿no es es, cierto? Que así es es. un asunto, pues, anecdótico, si se quiere, ¿no es cierto? Y otra cosa muy diferente es, vamos a tener 2 cámaras. Así es. Entonces, digamos, por el tamaño. Y claro, si tenemos 100 proyectos de ley de pequeños asuntos menores sobre cuánto es la multa, ¿no es cierto? O si los personeros son 2 o son 1, o cómo se acredita el personero en la mesa, o si el voto es virtual o no es virtual. Esa es una cosa muy diferente a discutir la forma en la que se inscriben los partidos políticos. Pero incluso, Rosa María, en aquellos que tocan los mismos temas, tuve la exposición de motivos y no tienen muchas veces que ver con el proyecto o no son parte, repito, de un diagnóstico más global que te permite ofrecer medidas más integrales. Entonces, cuando nosotros decimos sobre partidos políticos, se requiere pasar por 3 ámbitos, que es la inscripción, cancelación, elecciones internas, el tema del financiamiento, y que están entrelazados entre ellos, ¿Lógico? se distinguen de la mayoría de los proyectos de ley que allí aparecen intentando dar cuenta de un aspecto que en realidad no los vincula con otros, y sí se vinculan en la realidad. Claro, pues si No no se solamente- vinculan, no termina de ser una reforma integral. Exactamente. Y O entonces, sea, si usted de elimina el esos, voto preferencial, pero no pone democracia interna, digamos, tenemos un caudillo, pero no tenemos un partido. digamos, ¿no? Entonces, así como eso, mucho. Y entonces, en el propio informe, nosotros decimos, esto es un esfuerzo que no solamente es parte de un grupo, sino que ha sido un esfuerzo de recopilación de muchos proyectos de ley, que no digo que no tenían algunas buenas ideas, muy por el contrario, ¿no? Rescatando eso, construíamos Así es. un Ahora- proyecto de reforma. Ahora, la reforma de la Constitución en términos políticos se viene debatiendo, creo yo, desde la Comisión PIS en el gobierno Toledo. Es decir, hasta la de... incluso la de Paniagua, la de Paniagua en el año 2001, que fue el primer intento. O sea, es decir, tenemos 19 años Así es. debatiendo las Así es. reformas de la Constitución del Así es. 93. Así es. O sea, no es que no haya experiencia, la experiencia es rica, las ideas están sobre la mesa hace Así mucho es, tiempo. así es. Hace poco tiempo yo fui a una conferencia en la Universidad Católica y busqué una libreta vieja para hacer unos apuntes, no sé si la han contado, y me encontré con una entrevista a Fernando Tuesta del año 2013. Y decía, bicameralidad, eliminación del voto preferencial, en los mismos temas, Sí, hace así, 6 años. sí. Y mucho antes. Y Rosa mucho María. años, claro, pero antes, mucho ¿no? antes. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué el Congreso se opone? Y esa es una cosa, o sea, tiene que haber, evidentemente, en el momento político en el que estamos, el Ejecutivo no tiene mayoría, ni siquiera tiene una minoría, casi no tiene nada. Así es. Muy bien, entonces necesita del consenso de las fuerzas políticas, pero fundamentalmente de la aceptación del Fujimorismo. Así es. Y el Fujimorismo se opone. Y hay que decir que esto ha causado oposición desde el 2016, cuando Patricia Donaire renuncia a Fuerza Fue Popular, es debido a este tema. lo hace por este tema, porque ella presenta una modificación del Código Electoral, de un proyecto de Código Así es. Electoral, que pasa por algunas de estas reformas y, digamos, con cierta timidez, ni siquiera con la audacia de Así ustedes, y le dijeron que era un insumo que podría servir algún día para hacer alguna reforma. Ella renuncia. Entonces, ha habido una negación sistemática de Fuerza Popular a cambiar las reglas del juego políticas en el Perú. Y la pregunta es ¿por qué? Por amor a la Constitución del 93, porque tienen el copyright de la Constitución del 93. ¿Por qué? Mira, yo creo, básicamente en este caso, porque asumen que este es un informe del Ejecutivo y con el Ejecutivo están enemistados,
¿no? En una tensión, en una relación áspera que se ha reanudado, digamos, ¿no? Porque, mira, lo primero que hicimos los miembros de la comisión es visitar a todas las bancadas, incluida la de Fuerza Popular, con quien tuvimos una mañana bastante productiva, y además nosotros dijimos, ni siquiera fuimos a decirles a todos, es lo que nosotros queremos hacer, sino empezamos ¿qué temas creen ustedes que se debe abordar? Y me dijo usted que todas las fuerzas políticas estaban a favor de la bicameralidad. Para empezar, ese fue el tema de mayor amplitud y de aceptación, el mayor. Lo segundo es que, claro, el Ejecutivo dejó de lado el tema de la bicameralidad. Es un asunto que vamos a abordar también. Me parece un desacierto, pero en todo caso, en el Congreso se quiere discutir, todos quieren discutir, pero es la sensación de que nadie quiere tomar la papa caliente, ¿no? Ya, ahora, ellos esperaban que el Ejecutivo lo entregue. Esto no puede ser un debate de personas. No puede, claro. Y sin embargo se ha convertido en eso. No nos gusta porque viene el Ejecutivo. Bueno, entonces se lo mandamos del Judicial, pues para ver si así les gusta. No nos gusta porque Fernando Tuesta y sus amigos de la Católica son los que han escrito esto. Entonces, y eso ha sido lo que se ha discutido hoy. Sí, es lamentable. No, sí, no lamentable. nos gusta porque Fernando Tuesta es el que es el presidente de la comisión y todos son politólogos de la Católica. Bueno, nosotros no nombramos la comisión. La nombró el Ejecutivo. Yo no tuve ninguna intervención para empezar el nombramiento del resto. Pero hay un tema. Pero incluso en el tramo del trabajo nuestro, más allá del inicio, que algunos criticaron eso, hubo una aceptación. Creo que cuando se entrega el documento, el informe, el Ejecutivo está en medio del cambio de gabinete, no lo entrega rápidamente, de nuevo empiezan las asperezas con el Congreso. Y es allí donde creo que hay un giro, un cambio, de una quizá posibilidad de poder discutir, había un endurecimiento de las posiciones. Hoy día, la Comisión de Constitución ha estado discutiendo inmunidad parlamentaria. Sí. El proyecto de Rosa Bartra no solamente desconoce la solicitud de ustedes en la medida en que la inmunidad pase a ser más acotada y decidida por la Corte Suprema, ¿no? Como es en Colombia y Chile. Exactamente. En Colombia y Chile, y además en Colombia casi no hay inmunidad parlamentaria. No hay inmunidad. No todos los países para empezar tienen así inmunidad. Es. Muy bien. No, la ha hecho más rígida. Y ahora también hay inmunidad por los delitos cometidos antes de que seas congresista. O sea, quiere más bien acotarla hacia su rigidez absoluta. Es una especie de respuesta. ¿Tú quieres discutir el tema? Sí, lo discutimos, pero lo vamos a aprobar como yo quiero. Y como tiene mayoría en la Comisión de Constitución, va a ser lo que el fujimorismo quiera. Ni siquiera lo que quieran todas las fuerzas políticas. Ni siquiera el consenso. Va a ser lo que el fujimorismo quiera. Pero tu pregunta es válida en términos, ¿por qué esto? Porque, ¿sabes qué? Si tú ves el informe y uno dice, bueno, ¿quiénes se favorecerían de esta reforma? Claro. ¿Y quiénes se perjudicarían? Te digo sinceramente, creo que ningún partido en el Congreso, incluido Fuerza Popular, se vería perjudicado. Al contrario, ¿sabes quiénes serían los realmente perjudicados? Los aventureros, los bienes de alquiler, estos partidos... O sea, ningún partido que está hoy en el Congreso perdería su inscripción por esta reforma. Para empezar. Y en segundo lugar, les permitiría, a partir de, por ejemplo, el mecanismo de elecciones abiertas, tener legitimidad. Eso lo fortalece en general. Lo otro es ya, obviamente, la competencia, ¿no? Pero yo diría que no se han dado cuenta que esto no es que lo hicimos para ellos, sino que el resultado, y creo que cualquier reforma que busque fortalecer, por ejemplo, partidos, no deja de convenirles. Claro, debería convenirle a todos. A todos. Pero creo que, ¿sabes qué? En primer lugar, no han leído el informe. No han leído el informe. Y entonces, algunos que han leído partes o trozos, lanzan una idea y el resto se cuelga de esa idea y están llenos de prejuicios y se alientan temores, como hemos visto en algunas declaraciones. Hoy día han tenido que salir a aclarar que el presidente no se va a reelegir. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, decía... ¿En qué parte del informe dice que el presidente actual se puede reelegir? Nuevamente, es más, en el informe se dice con extrema claridad, y fue quizá de las primeras cosas que nosotros lo tuvimos presente, es que ningún presidente electo o
él asumiera el cargo de manera, digamos, Temporal, de de sucesión. sucesión, puede candidatear en el siguiente periodo. Ninguno, para nosotros eso es clarísimo. Pero además, muchos de los aspectos de mecanismos de las relaciones ejecutivo-legislativo lo decimos en el primer párrafo correspondiente a ese proyecto de ley que es para el 2001 en adelante. Entonces están diciendo que quieren favorecer a Vizcarra. ¿Pero en dónde? No va a estar. No va a estar. No va a estar presente. No, y ni siquiera las bancadas que ahora están presentes, me refiero a los integrantes de esa bancada, van a estar porque no hay reelección. Así es. Pero no han leído o no se quiere leer o se utiliza como un instrumento, como parte de las pugnas entre Ejecutivo y Congreso, El lamentablemente. señor Mulder nos ha dicho por Twitter, cuando yo dije el Congreso está sordo, me respondió que la alianza de los caviares y la católica, de nuevo el mismo rollo, ¿no? Él es de la Católica. Y él es de la católica, de los caviares, no quería reconocer que ya habían aprobado un cronograma. Vamos con la respuesta al cronograma después de la pausa, no se muevan. Sí, pues porque lo han discutido ahora. Bueno, y ustedes se preguntarán, en medio de este pleito, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para el pueblo? ¿Qué es lo bueno que vamos a sacar nosotros en el supuesto negado de que esto se aprobara y que el señor Mulder no siga gritando que la caviarada y la mafia y qué sé yo, no entienden que hay un cronograma? Supongamos que el cronograma es bueno, ¿ya? Vamos a darles el beneficio de la duda. Hay varios asuntos que son muy importantes. Empecemos por los partidos políticos, por su nacimiento, ¿no es cierto?, vida y muerte. Ustedes plantean un cambio fundamental en el nacimiento de los partidos. Con 5.000 firmas se inscribe un partido. Entonces, el miedo que pueden tener los actuales partidos es, están abriéndole la puerta a todo el mundo. A nosotros nos ha costado mucho trabajo llegar. En realidad, el diagnóstico parte en ese caso de observar, al contrario, que las firmas de adhesión no constituyen un reconocimiento real de quien intenta inscribirse. Muy por el contrario, ha creado un mercado negro de firmas. Entonces, y todos los partidos entregan firmas falsas. Ahora bien, de parte del Estado, los organismos electorales no pueden verificar que una firma es verdadera, por eso dicen válida, utilizan un tecnicismo, válida. Solo que se pareja insuficiente. Ahí los falsificadores se encargan de todo. Pero más importante es que no acreditan. Entonces, nosotros decimos hay que retirar todo esto, porque además esto incluso hasta desprestigia a los propios partidos, y vamos a ubicar el centro de atención en términos de requisitos, la militancia, porque es lo mínimo. O sea, un partido se vive porque tiene militantes, entonces es lo mínimo. Y le decimos, tú tienes que acreditar la existencia de militantes equivalente a todos los cargos que se pueda competir, del presidente al último regidor. Es lo mínimo que le puedes pedir a un partido. Claro, 5.000 cargos. No, son un poquito más, 12.500. 12.000, con regidores. Con regidores, todo, ¿no? En todo el país. Ya. Pues bien, pero además le decimos, te pueden decir, pero eso ya está en la ley, también te piden militantes, que es 3.250. Sí, pero hay una diferencia. Hoy tú entregas la lista de militantes, y cuando hay elecciones internas te sacan otro padrón. Sí. Lo otro, la lista de militantes y al día siguiente todo el mundo se retira. Sí. Pero tú mantienes la inscripción. Sí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Te inscribes, presentas un padrón. Y ese es el padrón. Ese es el padrón que tiene que ser público, transparente y permanente. Y permanentemente observado de quiénes son las altas y bajas. De tal manera que el día de la elección interna no te aparece un cambio. Y siempre tienes el mismo número mínimo. Y siempre, si es que no tienes el número mínimo, te notifica el órgano electoral y tú tienes un plazo para poder mantenerte. De lo contrario, pierdes la inscripción. Ah, bueno, entonces es severo. Sí. Hace una anécdota que le cuento a mis alumnos, es que hace algunos años, recuerdo cuando Jaime Bailey, quería ser candidato a la presidencia, invita a José Barba, que era el soporte partidario para esa supuesta candidatura, y le dice, y Pepe, ¿cuántos somos los miembros del partido? Y le dice, Rafael, tú y yo. Y los dos se matan de risa, como diciendo, estos son los militantes, y en la práctica era casi eso, porque en realidad, mejor dicho, podía ocurrir eso, que al día siguiente podrían ser tres y no pasaba nada.
Ese es increíble. Entonces, Claro. acá el punto es lo siguiente, Rosa María, hay 24 partidos inscritos, de los cuales 6 solamente tienen representación en el Congreso, y hay 189 movimientos regionales y 71 no tienen un solo regidor. ¿Qué pasa con estos partidos? Si ya los que tienen representación en el Parlamento son débiles, tú te imaginarás el No es resto. nada. Gran parte de estos, tanto a nivel nacional como regional, se convierten en vientos de alquiler. Claro. Y son los que mercantilizan la política. Y entonces al ciudadano que dice, ¿por qué esto nos puede importar? Es lo siguiente, porque al mercantilizarse la política es el ingreso fácil de los aventureros, de los que entran al Congreso, a la representación en general, para hacer lo que ya sabemos, y entonces lo que hay que hacer es sincerar. Claro. ¿Quieres ser un partido? ¿Quieres meterte en la política? Pues vas a tener algún tipo de exigencia. Claro. Para empezar, militantes. Ahora, una vez que tú logras tus militantes, te dan tu inscripción, si no alcanzas una valla en las elecciones generales, ahí sí sales del juego. Bueno, acá viene el tema, pero dicen, oye, 12.500 también puede haber alguien que tenga plata y te consigue Claro. militantes que firman Claro. la solicitud. Podría ser. Pero entonces vamos al siguiente paso y por eso las normas están entrelazadas. Claro. Las elecciones internas la que proponemos es que sean justamente abiertas, Ah. simultáneas y Y obligatorias. ahí pasas la valla. Allí. Entonces, Ah, todos sí. los ciudadanos estamos convocados para un día domingo ir En octubre, en digamos. octubre del año anterior A las elecciones generales. elecciones para poder participar en las internas de todos los partidos. Ahora- y tú vas a tener absolutamente igual. Tú vas, Eso es bien interesante. tú vas a tu colegio y vas a ir probablemente Igual a tu como si fueras el día de las elecciones. y vas a recibir una cédula Cédula igualita. igualita. Pero que tiene 45 partidos. No, bueno, digamos que sean los 24 y que 10 más se metan. Ya, se metan ya, 30. 35. Cada Entonces, uno igualito. Igualito. Entonces, los que no pasan la valla ahí no Ahí participan viene. en la nacional. Y les trato de explicar un poquito. Cuando ustedes tienen generalmente una cédula o boleta, tienen varias partes. Ajá. Presidente, dice, etcétera. Tú quieres votar, por ejemplo, por las internas del partido aprista y candidato presidencial. Y de repente se quieren presentar 3 candidatos dentro de los reglamentos que tiene el propio partido aprista. Así es. Y se sortea el número. Claro. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces tú vas a marcar si ¿Te gusta el uno? tú marcas el 1. Presidente, APRA, 1. Así es. O el 2, y quien tiene mayor cantidad de votos, ese pasa. Entonces, ¿cómo haces para que esa lista que sale tanto para el Parlamento como para el presidente se inscriba? Que a tu elección presidencial hayan votado, o a tu elección del Parlamento, al menos el 1.5% del total de votantes. Ahora estamos hablando de millones, ¿ah? Claro, No estamos lógico. hablando de cientos, estamos hablando de millones. Entonces, eso significa más o menos que cada militante de tu partido pueda convencer a 20 personas nada más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo mínimo, Lo ¿no? mínimo, ¿no? Entonces, si es que pasas esta primera valla Ya se confecciona la cédula electoral y se con los inscribes. Claro. Pero ¿qué pasa? Quienes han participado en esta y no logran eso, se les retira de la inscripción y no pueden postular. Ahora le van a decir, señor Tuestas, tú estás organizando la tercera vuelta electoral. Es Ya una hay- elección en ya 3 hay- vueltas. pero tú sabes que ¿por qué estas elecciones internas? Por varios sentidos. Porque la gente Ahora, la se- palabra interna es confusa, porque, Claro, es, porque- es general Claro, también, es una elección esa general. es interna abierta, puede ser contradictoria. Así es. Interna porque se refiere a los a- candidatos de un partido. A la confección de las listas, que Y la ahí viene- hacemos todos los votantes. Y ahí viene el tema. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Ahí no puede ser cualquiera. Ahí tienes que ser el miembro de del partido político para el que tú justamente te has adherido y tienes que tener una antigüedad de al menos un año. Para el 2021 decíamos medio año, 6 meses. Porque son nuevas, Porque ¿no? son nuevas, en fin, ¿no? Pero que debes de tener. Si tú quieres postular, pues tienes que ingresar a un partido. Un año. Un año. No es que cualquiera se inscribe. Ese mismo día, Así como es es, ahora. Y los así. invitados ya no hay. Va a haber un quinto de los invitados. Un quinto, Porque- pero en la primera lista, además, en la lista que votamos en octubre. Sí, así es. Eso, así es, eso lo que así sale es así inmodificable Así y eso es. se vota en abril. Ya, pero ahí viene el punto. Entonces, si se aparecen 30, ¿quiénes van a aparecer superando el 1.5? Probablemente los partidos que están en el Congreso, que más están más 2, organizados. 3 partidos que aparecen nuevos y con potencialidades, y esos van a ir ya a la elección general, Claro. que será 6 meses después.
este es un adelanto, en parte sí, Sí. pero también le va a servir al partido para ver cómo estás. Claro. Porque este sería casi, no como una encuesta, sino como un censo. Claro, es un censo termómetro. político, un termómetro tremendo. Tremendo, porque Pero además ade- te arroja la lista. Pero además, ¿sabes Ahora, cuál es la ¿cómo ventaja? hacemos? Algunos que podrían observar dicen, sí, señor, pero los de mis enemigos políticos se van a meter a elegir a los peores candidatos que tengo Eso para es lo que dicen. perjudicarme. Ya. Si tú tuvieras un partido pues de cientos, de miles, Claro. tú tendrías que dar una orden que ya se sabría. Claro. En Y la- no hay ningún ahora no partido de existe ningún cientos. partido. Pero además, ¿sabes cuándo sucede eso? Cuando las elecciones son internas y cerradas para los militantes. Ahí sí, claro. Allí sí, tú tienes el local del partido Claro. y que vienen los candidatos y te llevan 100 camiones. Claro. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar si cada uno está disperso en las mesas? Claro, todo el Perú está votando a la misma No, vez. pero además tú dices, yo consigo estas 200 personas. Además es una elección obligatoria. Es una Pero elección tú vas con tu obligatoria. DNI Y a el voto, votar. el voto es secreto. El voto secreto, sea, con no voto hay electrónico, nada. o sea, no se puede. No, pues entonces, que yo voy a persuadir a miles Claro. para que voten por los peores del otro. Oye, primero tengo que asegurarme que voten por los míos. Por los mejores de los míos. Porque si no, me quedo de repente por debajo del Ahora, umbral. en este caso, ya llega abril, y en abril ustedes han decidido, que es una propuesta también bien interesante, que no vamos a votar por el Congreso, solamente vamos a votar por Claro, presidente, la nada más. idea es que en la primera vuelta solo se vote por presidente. Y además, ¿por qué? Por varias razones. Porque limpia, aclara la competencia principal. Claro. Que además los candidatos presidenciales llevan el programa del partido. Y entonces tú tendrás 8 o 10, pero tienes una campaña de 8 o 10. Claro. 5 semanas después, Votamos por Congreso. ya sabemos si ha salido un presidente elegido por mayoría absoluta o dos O dos. a una segunda vuelta. Así es. Allí sí coincide con la elección parlamentaria, pero sin voto preferencial. Porque el voto preferencial Claro, lo has trasladado a las internas. Así es, y además ¿no? ya pasaron 6 meses, ya los Así es. conocemos a todos. Así es. El cronograma actual nos obliga a votar por Congreso en 2 meses, solo So- febrero y marzo. Así, pero acá ha habido observaciones bajo esta apreciación que me parece Claro, que de dice- desconocimiento. Dice, esto nos va a llevar al bipartidismo, dicen. No necesariamente. No, pero es que de ninguna manera, te digo de ninguna ¿De manera. ninguna manera? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el hecho que pasen 2 no es que la gente va a votar por 2, va a votar por las listas inscritas de los 10 partidos. Ahora, hay una tendencia a votar hacia los 2. Mira, hago una referencia empírica. Francia. Francia se vota primera y segunda vuelta, presidente. Y las parlamentarias a la Asamblea Nacional se votan después, allí sí claramente sabiendo quién es el presidente, Así un mes es. después. No, lo estamos y en 2 copiando de vueltas, Francia, claro. pero en 2 vueltas. No, nosotros ni siquiera hacemos después del presidente, sino porque sería ya demasiadas elecciones, sino juntarla con la parlamentaria. En Francia, que lo hacen más rígido todavía en ese sentido, que van 2. ¿Hay bipartidismo? No. ¿Sabes cuántas bancadas hay en la Asamblea Nacional? 8. Claro. 8. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el candidato presidencial no es que puede estar ahogado con una lista o una bancada de 10, 15. Claro. Tienes que darle la posibilidad a De que ser tenga gobierno. y tener mínimamente una bancada. Puede ser mayoría, y si no es mayoría, una bancada mínimamente respetable. Claro. Ahora, claro, todos están mirando lo que ocurre ahora. claro, Lo que ocurre, no, esto va a ser del 21 para adelante. Claro, si es que llegamos. Si es que no, llegamos. sí, Yo vamos no a creo llegar. que llegamos. Nos ha quedado el tiempo cortísimo, hemos explicado algunas de las reformas, vamos a tener que explicar muchas más, porque hay mucho más, por supuesto. Hay todo el tema de financiamiento de partidos Así políticos, es. que es inmenso y hay que trabajarlo mucho. Pero no puedo terminar el programa sin preguntarle por el Colegio de Politólogos. un gran aporte del Congreso de la República a la vida nacional, con lo cual es un disparate, porque es casi una ley con nombre propio, es para favorecer a una escuela de la vida real. Bueno, ellos han sido los promotores Sí, de pero además formando una asociación de politólogos del Perú que nadie conocía. Claro. Pueden entrar no tiene página web, a su Facebook y vean que hay 3 cositas. la Universidad de Pero Villarreal ¿sabes no cuál tiene es? licenciamiento. No tiene licenciamiento, Y, pero además y el proyecto de ley dice que el presidente del comité organizador, es de esta asociación que nadie conoce. que son todos los egresados de la vida real. O sea, tiene que ser egresado de la vida real. Sino un grupito. Un grupito chiquito, Un pero grupito no, chiquito, claro, ¿no? de los asociados. Y Con un nombre propio así, pero además a dice dedo. un representante de San Marcos, esa asociación de San Marcos, Villarreal, Católica y la Ruiz de Montoya.
Arresto en provincia no existe. No existe en las provincias. Pero además le dan la presidencia del comité organizador. Pero sobre un punto que además creo que en este punto creo que coincidimos con muchos. Yo estoy contrario a los colegios profesionales y Porque sí, obligatorios. yo estoy tratando que el colegio de abogados ya no sea obligatorio para dejar de pagar las cuotas mensuales. Pero además buscan... Porque es medieval. Totalmente. Sí estoy a favor de las asociaciones profesionales que se forman de manera voluntaria, Claro. y pueden haber más de una, y la más prestigiosa por sus miembros. Y por Como lo dicen que en Estados producen. Unidos, que todos son Así es. asociaciones privadas. Así es, y entonces Ahora, ese pero es la línea. sería muy curioso acá, ¿qué código deontológico hay del politólogo? Imagínate. No, pero además, ¿sabes qué? El otro dice Del abogado, protege- del pro- comunicador también, pero del politólogo. Pero dice proteger el ejercicio de la profesión. O ¿Qué sea, de una profesión? universidad que no está licenciada. Pero además tú sabes que Ojalá que la observe el señor Vizcarra, espera, ¿no? pero tú sabes que quien promueve o es uno de los que encabeza esta asociación resulta ser el asesor del Del congresista Elías. que ha promovido esta ley, ¿no? Todavía nos queda un tiempo, no veía bien tus indicaciones, pensé que ya nos faltaba un minuto y por eso te quería seguir hablando del colegio de politólogos. No, Sí, tenemos se tiene que unos observar. cuantos minutos más, se tiene que observar. Sí, realmente. Ya, ¿no? entonces tenemos unos minutos para hablar de financiamiento, que es el tema que yo creo que es más sensible en estos Sí, días. sin duda. Mire, pues Ollantumala, Keiko Fujimori, Susana Todas, Villarán, así es. PPK, Luis Alba Castro en el APRA, todos los que recibieron, Así ¿no es es. cierto? Y que recibieron todos, lo que nos muestra, a pesar de la posibilidad de que esto sea delictivo, aunque yo creo que no lo es, o por lo menos no es lavado, lo que nos muestra es un sistema, pues. O sea, todos los partidos hacían lo mismo. Ya, pero hay un punto que creo que en la propuesta se distingue porque generalmente la observación es hay que ir en cualquier ley en la parte punitiva, generalmente. Claro. Entonces nosotros partimos de lo siguiente. En realidad los partidos en el Perú son en general estructuralmente débiles y con este sistema de financiamiento son altamente vulnerables a quienes tienen dinero. Lógico. Entonces, porque las campañas son muy caras, los partidos no tienen recursos propios y entonces los vulnera y casi todos se han vendido o alquilado. Han Han aceptado. unas reglas del juego, porque dice, si el del frente lo hace, Así es. yo también lo tengo que hacer. Y algunos, ya sabes, peor todavía. Claro. Pero lo que me refiero es que no es casual que todos estén metidos en este Claro, tema. porque es un sistema, pues. Claro, el problema es entonces, sistémico, ya. Entonces, pero ¿qué pasa? El 75% de los gastos de campaña eran radio y televisión. Ya no, porque ya la Constitución lo modificó. Con esto lo modificó. Ya. Tienes el 25%. Con la propuesta decimos, ya se le da dinero a los partidos de manera de radio y televisión, financiamiento, no, de financiamiento público, no. Se les Ah, da ya. del 2017 dinero para que funcione. Así es. Pero ¿sabes lo que no pueden hacer? En época de campaña no pueden utilizar este dinero. Así es. Es absurdo porque, por ejemplo, ha habido casos de un partido que tiene un local pagado con ese dinero, pero no lo puedes usar en campaña. Tienes que alquilar otro local para campaña. No, pues es una Entonces, echa tontería. la ley, echa la trampa. Lógico. Y entonces lo que le decimos en la propuesta es que en época de campaña esos recursos sí pueden ser usados para campaña, obviamente con los reportes. Y ahí sí ajustas, Claro. ahí se ajustan sanciones, un catálogo nuevo de sanciones, y con eso cierras un poco el círculo. Ahora, quien quiere delinquir No, y todo lo demás lo va a siempre hay, hacer. Pero, ya, Siempre- pero lo que sucede es lo siguiente, yo ya no compito en desigualdad. Así es, o ese sea, es el punto. porque todos los demás tienen sanciones penales, Así es, administrativas. así es. Entonces, por lo menos yo no quiero ir preso y presumo que el resto tampoco. Así El que es. quiera delinquir irá preso solo. Pero no Ese es que es el tengamos punto. que todos faltar a la ley para poder competir. Y en este aspecto, Rosa María, creo que se ha avanzado, esperemos que se avance más, porque, repito, todas las anteriores modificaciones eran sanciones punitivas. Claro. Es como decir, pues, que si es que creas más cárceles o le das las penas no haber ladrones y No, delincuentes. perdón, pero las sanciones punitivas eran bajísimas, porque eran, Sí, sí, claro. eran multa, Sí, ¿no es multa cierto? administrativa, nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Económicas. Y Nada pérdida más. del financiamiento Claro. público que antes no te daban. Así es. O sea, no era nada. Ya, pero- ahora puede ser pérdida de la inscripción. No, puede haber pérdida, efectivamente, de inscripción y sanciones penales. Claro, pero la sanción penal viene después, pero la pérdida de inscripción es una sanción administrativa severa, Política dura. dura. Entonces, esa sí, vale. Sí, esa sí. Claro, la penal también a las personas individuales que Así es. delincan, que no existe en el Código Penal. Por eso Así toda es. mi discusión de
ponerle lavado de activos no tiene ningún sentido, Así pero es. a lo que voy es que efectivamente este es un sistema. Ahora, esa reforma de financiamiento, yo no entiendo por qué no lo quieren aprobar. Si este tema los lleva a la Realmente- cárcel a todos. No, pero es que- O sea, es que todos los que están en el Congreso hoy. Lo único que tratan de eliminar o, digamos, se preocupan por la parte penal. Bueno, que está muy bien. No, ya sé, pero digo, esa es su única preocupación. Claro. Cuando no se dan cuenta No, y el que artículo que ha hecho mantener- Rosa Bartra es pésimo, porque ha hecho un subtipo de lavado. Eso no es. Sí, pues. pues, Este es un sí, delito sí. autónomo. Así es, No tiene tiene nada que que ver ser. con los demás. Pero además acá hay un punto, Rosa María. Es importante que se apruebe, digamos, esta parte del informe que es sobre financiamiento, porque realmente los partidos son los más perjudicados. Mientras Por ellos eso. estén más vulnerables, más, digamos, van a ser parte de una relación de subordinación con quienes tienen dinero. Muy bien. Ahora, Pero además, si tuviéramos- finalmente una sí. cosita. Sí, y ya viene la relación con otras normas. Al eliminar el voto preferencial, favorece la supervisión de los fondos partidarios. Ningún partido puede realmente supervisar el financiamiento de sus candidatos con el voto preferencial. Claro. Porque cada uno se convierte en un Así partido es, en sí mismo. Claro, una Y- maquinaria y política. entregan tarde, mal y nunca. El tesorero tiene que hacer maravillas, el contador tiene que Que a cuadrar. nivel regional no se sabe nada. Eso nada, ya es tierra de nada. Ahora, nos tenemos que ir, pero si tuviera que salvar, ya, la bicameralidad por el momento no se va a salvar, porque el Ejecutivo ni la ha presentado, que es un error, yo también creo lo mismo, pero si tuviera que salvar un par de reformas, Esa, inscripción, inscripción y elección interna y financiamiento. financiamiento. Creo que es un paquete en sí mismo. Yo también creo que esa sería Es un paquete. No hay que decirlo en voz alta, porque claro, como es la caviarada y qué sé yo, ¿no? Hay que decir que nosotros estamos luchando por, qué sé yo, la vacancia presidencial. Ya está, listo. Entonces, para que aprueben las otras, ¿no? Porque es una cosa de locos. Sí. Se ha reducido a un debate personal. Totalmente, sí. Qué pena, Sí, ¿no? Yo es una recuerdo, pena, sí. aún, miren, con todas las limitaciones de la Constitución del 93, aunque sí habían unos debates un poquito más sentidos, ¿no? De las instituciones políticas, y no les digo de la Constitución del 78, donde el diario de debates Es muy rico. Es muy rico, donde se debaten las instituciones, Sí, sí. el verdadero sentido de ellas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Acá no hay nada, es un páramo, No. un páramo de ideas. Y lamentablemente cualquier discusión se debe basar en la lectura pues de los proyectos. Y eso Claro, se hace, no en que eres Sino- caviar y yo no soy Así es, caviar, yo soy experticia, rojete, ¿no? Pero además los proyectos en un sentido integral, no solamente la propuesta legislativa, sino la exposición de motivos, donde hemos hecho realmente gran esfuerzo para que se vea que hay una relación de uno y otro, ¿no? Que Bueno, sustentas. Leer, gran tarea parlamentaria, leer antes de hablar. Felizmente la próxima semana está saliendo nuestro informe en forma de libro. Ah, qué bueno. ¿No? Y eso ayuda mucho también para la lectura. Y quizá para el trabajo académico el trabajo también. académico, claro. Muy bien, muchísimas No, gracias a gracias a ti, Fernando Rosa Tuesta. María. Esperemos que haya quedado claro. Hay más temas en la reforma política, son 12 proyectos, en algunos de reforma constitucional, otros de reforma de ley, pero nosotros vamos a seguir tratando el tema para que les quede claro todo lo que vamos a perder. Porque yo, a diferencia del señor Tuesta, no soy tan optimista y estoy casi segura que esto lo perdemos de todas maneras. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos mañana en Voz Alta.